todos los sábados de 7 a 8 horas, La Hora Samaritana con el Dr. Adrián Simes. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Buen día, Sergio. ¿Cómo estamos? Nuevamente acá en La Hora Samaritana. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana? Bien, bien. Siempre tratando de llevar y tratando de ser lo más cristiano posible. Viste que muchas veces cuesta. Como siempre decimos, que nuestra hora de santidad no sea los sábados al mediodía, a la mañana, sino toda la semana y cada hora de la semana, que es lo más difícil de llevar, Claro, ¿no? claro. Es el gran desafío que tenemos los católicos y los cristianos en general. Por ahí somos católicos o cristianos a momentos, ¿no? Pero Dios nos pide siempre que seamos por completo. No digo como los santos, ¿no? Porque han dedicado su vida y dedican su vida por completo, de lleno, que sería muy lindo ser así. Pero bueno, nosotros estamos bastantes escalones más abajo, trabajando ya desde otros puntos de vista, con familia. Pero bueno, no nos exime de como hablamos la vez alejarnos pasada, el compromiso del laico con la iglesia. Claro. Hasta donde uno puede dar lo máximo, pero no más de lo que uno pueda llegar a dar. Claro, pero siempre, como vos decís, tratando de dar, siempre esforzándose un poco, exigiéndose un poco, porque el camino que nos pide Cristo no es fácil. Nos pide eso, nos pide exigencias, que nos superemos, que nos purifiquemos constantemente. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿no? Es premisa principal, me parece, de todo católico, para reconocerse como tal, ¿no? O sea, no decir que somos católicos porque vamos los domingos a la iglesia y después hacemos otro tipo de vida, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, empezamos fuerte, Adrián, ¿eh? Con un comentario. Estamos planteando hoy hablar un poco de nuestra religión en sí, y comparativa con las otras religiones, porque siempre queda este movimiento ecuménico donde el Papa hace mucho hincapié, por supuesto, y es la idea de no pelearnos entre nosotros, sino unir, porque todos seguimos a un mismo Dios, dentro de las religiones monoteístas, que somos la mayoría de la que estamos, pero bueno, existen dentro de las ¿no? religiones cristianas. Específicamente, ¿no? Está muy bien lo que vos decís, centrar ese ecumenismo que dice el Papa, pero dentro de los que siguen a Cristo, ¿no? Permitime que te haga la diferencia. Monoteístas también son los musulmanes que siguen a Alá, pero no buscan el ecumenismo, meterlos dentro de la iglesia, sino tener la mejor relación posible por una cuestión de una mejor vida, una mejor calidad de convivencia, por lograr la paz. Hay muchos motivos lindos también que estás de este acercamiento a todas las religiones, ¿no? Sin dejar de profesar, sin dejar de insistir que nosotros somos la religión verdadera, ¿no? Sí. Eso todo cristiano, todo católico sobre todo debe sostenerlo acérrimamente. Somos la religión como lo sostienen los demás, ¿no? Incluso nuestros mismos hermanos cristianos. Ellos defienden su protestantismo, su ortodoxia, el ser evangélicos. Bueno, nosotros los cristianos también decimos lo mismo. Nosotros somos los descendientes de Pedro, y bueno, así tenemos que defender nuestra iglesia, hermosa iglesia católica. Claro. Bueno, ahora vamos a explicar qué significa todo eso. Sí, eso era por ser católica, según el catecismo de nuestra iglesia, tiene un doble significado. Es católica porque Cristo está presente en ella, y allí donde está Cristo, Jesús, está la iglesia católica. Ya se hablaba de católico, como vos decís, en las primeras comunidades cristianas. De cristiana viene obviamente de Cristo. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él la ha conferido: confesión de la fe recta y completa, vida sacramental
íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en ese sentido, fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía, que es la segunda venida, donde ahí ya se va a manifestar el reino de Dios en su plenitud. Sí. Católica también, sí. Perdóname que te interrumpa, católica también quiere decir universal, ¿no? Es decir, para todos, siempre basados en que la cabeza es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo, con su vicario, que es el Santo Padre, pero extendida para todos las personas del mundo. No tenemos que dejar de olvidar que Dios habló primero con un pueblo, el pueblo elegido, que era el pueblo israelí. Y después, con la venida de Cristo, que esa segunda alianza y definitiva alianza, esa nueva alianza que nosotros hablamos siempre en el Nuevo Testamento, ya la hace extensiva a todos los hombres de buena voluntad, es decir, a los paganos, a los que estaban fuera de la iglesia o aquellos que tenían diversas religiones con diversos dioses, los politeístas, o quienes eran monoteístas pero no creían en Dios. Dios quiere que todo el mundo lo crea en Él, lo adore y lo diga, que es lo que nosotros hacemos en nuestra Iglesia Católica. Para completar un poco lo que vos bien decís, con Cristo a la cabeza, que es católica. Iglesia es el cuerpo, nuestra iglesia, nuestra religión es, nosotros somos la Iglesia católica, apostólica y romana. Católica lo explicamos, Iglesia porque sabemos que el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Nosotros integramos, Cristo abarca, sin duda es la cabeza, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, pero también es todo el cuerpo de la Iglesia. Nosotros integramos ese cuerpo, participamos de... ya explicamos por qué somos católicos y apostólica, porque Cristo ha dejado su representante en la tierra, representante espiritual, primero en Pedro, la piedra fundamental, la base, y después los sucesores de Pedro y Cristo, que son todos los papas a través de la historia. Y romana, obviamente, tiene su nacimiento en Roma, ¿no es cierto? ¿No? Ahí es donde se va a fundar, ahí es donde Pedro va a fundar la primera iglesia. Fundar la primera iglesia. Bueno, exactamente. Y ahí se asentó el Santo Padre. Sí. Creo que, si no todos, la gran mayoría de los papas vivieron, digamos, ahí en Roma hasta que se creó el Vaticano, que es una... Claro, porque Roma termina aceptando, creo que con Constantino, termina aceptando, digamos, la religión única, la religión cristiana o católica. En ese momento no había divisiones, ¿no? Las divisiones vienen después, que es lo que vamos a hablar ahora. Y entonces empieza, digamos, desde Roma hacia el mundo, la gran evangelización o la continuación de la evangelización, pero ya en forma más fuerte, ¿no? Que, digamos, continuación de la evangelización de los apóstoles. Sí, en Constantino también viene la historia, solo así de comentario, de la cruz, porque de dónde vienen los inicios de la cruz como signo de la iglesia. Algunos dicen que viene de antes, que se encontraban ya en unas casas de cristianos pintada la cruz en la pared, pero en Constantino fue el que él tuvo una visión de la cruz en el cielo, que Jesús le hizo pintar la cruz en los escudos, y que así no iba a ser vencido, a pesar que su ejército era mucho menor. Entonces él hizo pintar en los escudos de su ejército la cruz y salieron victoriosos. Entonces ahí adquiere más fuerza este signo de la cruz del cristianismo, porque sabemos que Constantino fue el uno de los primeros en defender, emperadores católicos, ¿no? Que se transforman, que defendió a la iglesia. Sí, exactamente. Bueno, de ahí vienen los cruzados, etc. Seguramente empiezan la gran evolución de la iglesia, porque deja de ser perseguida en realidad en esa época, ¿no? Porque era muy, muy, muy perseguida. Y ahí empieza, digamos, esa gran universalización de nuestra Iglesia Católica hasta llegar a lo que soy, ¿no es cierto? En general, el cristianismo está entre la primera y la segunda religión del mundo, ¿no? Junto con los musulmanes. Somos un movimiento muy vasto, muy grande, ¿no? Sí. Está presente en todo el continente americano, diversas acepciones, protestantismo, calvinismo, el mismo catolicismo, en Europa en gran parte, en el norte de África también hay mucho catolicismo, aunque
lamentablemente por estos tiempos, inclusive en cierta parte de Asia también algo de cristianismo, un movimiento que tiene mucha expansión constantemente. Eso es lo lindo, nuestra misión es siempre predicar, evangelizar. No, y es una religión que no se va a acabar, porque después de todos los errores también que cometió y todas las persecuciones que sufrió, sigue en pie, porque está inspirada por el Espíritu Santo y va a seguir en pie siempre. Pero tenemos que saber que se va a seguir atacando, va a seguir atacada siempre también. Así que... Bueno, los mismos santos han reconocido también que dentro de la iglesia hubo buenos y malos papas, porque son en definitiva seres humanos, ¿no? Sobre todo en la época de la Edad Media, una época muy difícil, si bien fueron los menos, pero también hubo gente que no estaban, digamos, del todo convencida, porque en su momento también era muy redituable ser noble y llegar a acceder a ser papa, y bueno, y tener el poder político que tiene un papa, que es innegable, pero sobre todo tiene un poder espiritual. Hoy lo vemos mucho con el Santo Padre Francisco, así que, y lo vimos mucho con muchos papas, ¿no? Pero bueno, de nuestra época, de Juan Pablo II para acá, hemos visto santos padres, una fe y una vocación y una pasión tremenda, así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Se me fue, así que vamos a empezar a desarrollar este tema ahora. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con este segundo bloque. Si es que estamos hablando en realidad de las religiones, porque vamos a hablar más que nada de la que nosotros conocemos, que es la nuestra, pero podemos dar un pantallazo a la otra, porque tampoco queremos ofender a nadie ni meternos en territorio que desconocemos del todo. Pero viste que se vio mucho que ahora la gente tiende por desesperación o por vacío espiritual, a buscar lo que le llene, lo que le satisfaga. No buscar a Dios, o buscan a Dios pero de acuerdo a donde se sienten cómodos. Entonces mucha gente se va a otras religiones o empieza otras religiones. Yo veo muchos católicos de bautismo, de familia, que se fueron a otras iglesias. O esto ahora que está muy de moda, viajar a India y hacerse budista. Yo creo que eso forma parte de la gran libertad que nos da Dios, ¿no? Si algo nos distingue a nosotros de las demás religiones, es que Dios siempre mantiene nuestro libre albedrío, es decir, no nos condiciona para seguirlos, nos pide, nos indica el camino, nos muestra de muchas maneras cuál es el camino correcto, y creo que lo podemos sacar por la razón, porque amar, ser caritativo, no sé, acompañar a un enfermo, todas las cosas buenas que surgen del amor, creo que es algo que a través de la razón surge como algo pleno y bueno. Mucha gente no tiene, calculo, a raíz de tu pregunta, no tiene esa fe intensa de buscar a Dios, sino de buscar a lo que le complace a ellos mismos. Creo que por ahí está el error desde el punto de vista mío, absoluto, no lo voy a decir desde el catolicismo, sino de lo que yo pienso, y van a buscar otro tipo de, digamos, de religiones que le llenen de otra forma al espíritu, que le permitan... más flexible, más... Exactamente, que le permitan hacer más cosas y no estar tan atados. Por ejemplo, se me viene a la mente, si bien no es una religión, pero lo están tomando como una religión, el yoga, el budismo. El budismo en sí no es una religión, pero es una filosofía de vida, ¿no? Que busca la plenitud para llegar a la superación del alma y después volver a reencarnarse, etc. Bueno, alguien que sepa de budismo nos puede enseñar mejor, pero no tiene su base en Dios, eso está claro. Se para en el centro mismo es el ser humano. Ahora,
para ser católicos, Adrián, tenemos que tener no solamente el rosario colgadito o tener los sacramentos del bautismo y la confirmación, sino tener lo que siempre decimos nosotros, la voluntad de buscar la fe. Por eso la gente se va. No busca a Dios dentro del catolicismo. Tal vez el error nuestro sea que se da demasiada libertad, pero es la libertad que da Dios. O sea, no podemos cambiar eso. Pero te digo por experiencia propia, y seguramente es tu experiencia, uno más busca dentro de nuestra religión, dentro del catolicismo, más encuentra a Dios. Eso es lo lindo y lo que llena, lo que satisface, lo que hace supera en todo sentido, y que está no sé, a ser más católico, a amar más su religión, claro, y amar más. Bueno, pero si uno va por el buen camino, uno tiene que saber que la superación o este camino cuesta. Dijo Jesús, el cielo se entra por la puerta estrecha y no está ajeno a contrariedades eventuales que lo tuvieron hasta los mismos apóstoles y hasta la Virgen María. Entonces, si uno busca un camino cómodo, como vos dijiste, y todo nos es muy cómodo, hay que empezar a sospechar, ¿sí? O sea, nosotros generalmente, el católico que sigue a Jesús va en contra de este mundo, porque este mundo no lo aceptó y sigue sin aceptarlo. Entonces, las cosas que van unidas a este mundo, todos los vicios, el dinero, el poder, el éxito, la soberbia, no van unidos. Claro. O sea, que nosotros nos tenemos que desprender de eso. Y nosotros estamos muy metidos en eso, es difícil desprenderse. Entonces conlleva eso un sacrificio, un esfuerzo, un abandono. A ver, correcto. Pero Jesús, Dios, no nos pide imposibles, ¿no? Evidentemente lo malo, el extremo, es el materialismo, que lamentablemente hoy invade el mundo, hoy nos invade. El diablo siempre se dice que es inteligente, ¿no? Nos llena de cosas materiales que son muy seductoras para nosotros, y nos olvidamos de nuestro interior. O sea, nos llena de cosas que nos llenan el exterior, nos llenan la vista, nos llenan el ego, nos llenan, nos llenan nuestra casa para los demás a veces, o para nosotros mismos, pero nos corre nuestra interioridad, nuestro espíritu. Dios nos pide que, digamos, que no tengamos cosas. Si bien es cierto que Jesús dice, basta si tenés 2 mantas, quédate con una y dale al prójimo. Pero lo que nos pide es rever nuestra interioridad. Se puede, siempre lo decimos, se puede tener cosas en la medida que sean suficientes, que no sean ostentosas, que no sean, digamos, tener cosas de más. Y desde ese momento ya representa un sacrificio para muchas personas que no están dispuestas a ceder esa comodidad que se tiene, ¿no? Entonces, de por sí ya se presenta difícil, dificultoso, para el que quiera verlo así, pero se presenta difícil para el católico seguir la senda, o para el general, para el que quiera ser católico, seguir la senda de esta religión. Se puede tener dinero. Dios no condena a los adinerados, pero siempre los condiciona en el sentido de tener el dinero en función de los demás. Es decir, yo tengo lo que me hace falta a mí, y lo que me sobra, que se va a llenar, como dice en la Biblia, de hollín, de polvillo, de humedad, que no lo voy a terminar usando, y lo voy a dar en la medida que, que vaya progresando mi fe y que vaya progresando mi amor hacia Dios, lo voy a ir dando y compartiendo. Eso es la solidaridad. Sí, la caridad. Y ya dijimos, aparte, que Jesús tuvo amigos adinerados como José y María, Lázaro de Betania. Creo que era de Betania. Había un montón de amigos de Jesús que eran adinerados, pero ellos usaron su dinero a favor de Jesús, no en contra. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Se jugaron, como José de Arimatea, el dinero, se jugaron la vida. Porque en ese momento empezamos a todos los que estaban alrededor de Jesús. Inmediatamente después de que Jesús asciende a los cielos, y al tercer día lo mandan al destierro a Longino, y la atravesó con la espada. ¿Vos sabías que es San Longino? No, Adrián, eso no sabía. Bueno, él es un santo porque él era corto de vista. Cuando el agua y la sangre costado le cayeron sobre los ojos, él recuperó la vista. Sí.
Entonces él después se convirtió y terminó siendo santo. Sí. Él era romano vendrían a ser Sí. paganos en ese entonces. Claro, sí. Tenían, cuanto Dios se le cruzaba eran devotos, así que. Pero no lo tenía presente y me alegra mucho. Bueno, él fue el que vio, digamos, ese gran resplandor del movimiento de la roca ¿cómo se llama? Del sepulcro de Cristo. No lo llegué a ver a Cristo, creo, porque no se sabe, pero no, lo que vieron por lo que fue una luz que le cegó. Claro, pero por lo que él cuenta, fue castigado Longino y desterrado, ¿no es cierto? O sea, Claro, él todos, sí. Los 3 o 4 guardias que había, porque la historia fue que lo que le hicieron decir a ellos, esto es que vinieron los apóstoles Y lo robaron. o le pagaron o le hicieron ir a ellos con alguna sustancia y robaron el cuerpo. Entonces Sí. hasta hoy en día los judíos creen que Sí, que pero- apareció porque fue robado. Claro, pero muchos guardias, creo que Longino era el que estaba de guardia efectiva, creo que Longino era el que estaba despierto y los otros estaban dormidos, me parece, una cosa así, que terminan diciendo que, y también le terminan apretando, ¿no? Como bien decís vos, que que Longino vio no era cierto. La historia no recuerda mucho el nombre de los otros guardias, no lo creo. Pero bueno, También él tuvo la suerte de esa luz y convertirse a partir de ahí, ¿no? Bueno, tenemos otros guardias, por ejemplo, que son los que se convierten, los que estaban en la celda. Se castigaba muy duro a los guardias que se dejaban perder algún preso como ellos, y cuando el soldado que pensó que Pedro se había escapado también ya pensó que lo iban a matar, que Pedro le grita de adentro de la celda que estaba ahí, Sí. San Pablo fue. San Pedro que se abren las puertas. Que a San Pedro, pero San Pedro se va. Que un ángel le abre las puertas. Y se va, digamos. Sí, ¿sabes? sí. Bueno, y que le entra a la casa y los convierte a él y a toda la familia. Ajá. Pero no creo porque también San Pablo también tiene una historia parecida. Sí. Entonces era muy muy estricto con los soldados, a pesar que Sí. tenían un buen pasar, digamos, ser soldado con mano, tenían también que cumplir con sus Pero obligaciones. debe haber sido terrible ser Longino, ¿no? El primer Longino, ¿no? El que le clava la lanza a Jesús. Bueno, debe haber sido terrorífico. Pero bueno, esa misericordia, esa gracia de Dios que después termina muriendo en los brazos. Longino muere en los brazos de Pablo, que lo busca. De Santo Tomás, que lo busca. Santo Tomás, el que no creía que... Él buscaba el cadáver de Cristo, él no estaba convencido. Siempre fue el que tenía la disquisición, siempre tenía la contradicción. Claro. Lo busca, lo encuentra Longino, mal, desfalleciente, se muere en sus brazos Longino. Lo llega a sacar de esos lugares, esos fosos que tenían los romanos lejos de la ciudad, pero donde eran desterrada la gente y donde eran flageladas, abandonadas, si bien tenía guardias, ¿no es cierto? Y Longino en cierta forma lo convence a Pablo de que ve esa luz hermosa, a Tomás, perdón, de que ve esa luz, muere en sus manos, ¿no? Nos fuimos un poquito, pero bueno, es tan hermoso porque es antes, ¿no? Sí, la historia es apasionante. Bueno, vamos a un temita musical, a otro, y después te quiero dejar una pregunta así en el tintero. Con respecto a que Jesús dice, no se salva a nadie sino es a través mío. Entonces, fuera de la iglesia, hay salvación, y esto lo dice el catolicismo, como para explicarlo. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, volviendo a nuestro tercer bloque y respondiendo un poco la pregunta que me hizo Adrián, es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Porque uno no quiere lastimar la sensibilidad de personas que no están en la posición católica, pero bueno, nosotros tenemos una fe y tenemos que aceptarla. Eso es parte de aceptar los dogmas católicos, es decir, las palabras y las razones en las cuales se sustenta toda la doctrina católica. En este punto San Agustín nos dice perfectamente que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia fundada sobre
Cristo como cabeza. Y por supuesto basado en la Sagrada Escritura y en las tradiciones. Cristo es el único mediador, el único camino de salvación que existe en la Iglesia. Así, digamos, la necesidad o al tener, digamos, cada católico los sacramentos del bautismo, de la fe, confirma a Cristo a través de la Iglesia, que los hombres se salvan por de esos dogmas, de esos sacramentos. Por eso no existe una forma de salvarse si no es a través de Cristo. Cristo muestra el camino. Entonces, las personas que por negativas el camino de Cristo, si porque no conocen, porque conocen a Cristo y no lo siguen, evidentemente no lograrían esa salvación según lo que tenemos nosotros. Yo creo que acá Jesús es el intermediario entre nuestro juicio, entre que nosotros tengamos un juicio justo o un juicio misericordioso. Yo creo que si vos no crees en Jesús, pero fuiste buena persona, vas a tener tu juicio justo, porque Dios es justo, pero sin obviamente que si vos no creíste en Jesús, no hiciste cosas por amor a Jesús, y eso está siempre en la Biblia. Lo primero que uno actúa por amor a Jesús tiene su parte divina o sobrenatural extra. Entonces te da lo que yo le llamo el plus extra, pero me refiero que uno no lo tiene que hacer solo por eso, pero cuando vos lo haces por amor, ya lo haces directamente algo bien. Por eso San Agustín hace la diferencia. Si el que conoce a Cristo, el que conoce la palabra de Cristo, pero se niega a seguirlo, obviamente no puede lograr la salvación. Aquel que no conoce, que es el caso que vos decís, pero tiene la conciencia de que tiene que hacer, digamos, una vida virtuosa, buena, evidentemente son semillas que ha dejado Dios, pero que no ha podido o no ha dejado conocer a Cristo porque no conoce el Evangelio, porque a veces viene de una familia o familias de agnósticos o familias directamente que tienen otra opción, otra religión. Fíjate lo que te digo, no conoce el Evangelio, entonces, pero tiene vida virtuosa, sí puede lograr la salvación, como vos decís, a través de la misericordia y la comprensión infinita de Dios. Ahora, claro, si vos conocés, y como todos somos pecadores, te apoyás en esa misericordia de Jesús, es más fácil obtener tu salvación porque te va a perdonar. Te arrepentiste y pediste misericordia. Es como, yo siempre digo, si vos vas y aprobás tus materias, pero no lo haces, digamos, a tu papá no le decís, mira, lo hago por vos, está bien, es una virtud lo tuyo, pero vas a tener la recompensa de tu papá. Ahora, si vos vas y decís, lo voy a hacer porque vos me lo pedís, si vos vas a tener la recompensa. Exactamente. Parece feo lo que decimos, pero voy a hacer una comparación agregando un poquito a lo que vos dijiste recién. Feo decir que si no conoces, si conoces y no haces caso, no tenés la salvación. Nos pasa lo mismo en las leyes humanas. Cuando nosotros circulamos con nuestro auto, si pasamos un semáforo en rojo, sabemos que no debemos hacerlo. Conocemos la regla, sin embargo, la rompemos. ¿Qué obtenemos? Un castigo, una sanción, una multa, ¿no? En cambio, aquel que por 1000 razones viene de un lugar, supongamos, muy, muy, muy lejano de las zonas urbanas, que realmente desconoce lo que es un semáforo y pueda pasar caminando o con su carro o con lo que sea, si estamos hablando de Misiones, en una luz roja o ante una luz roja, evidentemente ahí no hay un conocimiento de la ley, y ese, digamos, lo que entienden de leyes se basa en lo que se llama un error involuntario y no es sancionable, porque no tuvo la oportunidad de conocer, si bien se presume que todos conocen las leyes. Es algo parecido, o sea, los principios que usamos para la Iglesia también estamos usando en las leyes humanas. Si vos sos extranjero, en principio tenés que conocer las leyes de la ciudad donde vas, pero puedes cometer errores por no saber. Exactamente. Y sin embargo, no son castigados por eso, digamos, son enseñados, tal vez apercibidos, en el sentido de decir, bueno, mire, acá las cosas funcionan así, uno tiene que... Dios hablaba mucho del extranjero en el Antiguo Testamento como todo aquel que no pertenecía al pueblo israelita, que tenía otra costumbre y otros
y otras creencias. No así, sin embargo, no lo condenaba. Simplemente Israel fue el pueblo elegido. No, échose no en casa de paganos. Sí. Después, por ejemplo, San Pedro decía, porque no hay bajo el cielo otro nombre que Jesús dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y San Pablo en Timoteo escribe que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cómo se reconcilia este deseo con lo de arriba dicho por Dios? Bueno, también está lo de San Agustín que vos dijiste, que él decía que los que conocían a Jesús pero lo rechazaban como los judíos serían condenados, pero no tuvo aceptación universal este pensamiento. Entonces después lo completa San Tomás de Aquino cuando habla del bautismo del deseo, que uno puede obtener salvación sin ser de hecho bautizado si la persona deseó el bautismo. Tal es el resultado de la fe que actúa por medio de la caridad, por la que Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles, santifica a la persona interiormente. Por la fe, como decía Jesús, uno se puede salvar, o se debe salvar por la fe más que por las leyes. Pero bueno, para el que actúa con fe cumple las leyes, porque para eso son los mandamientos. Por supuesto que tiene que estar ayornado de una vida virtuosa, ese deseo, esa fe de haber sido bautizado, pero dentro de los parámetros que la conciencia iluminada por Dios nos da como una vida buena, una vida dentro de los parámetros realmente humanos, humanitarios en el buen sentido, y no dentro de parámetros que salen de los mandamientos de Dios, ¿no? Los mandamientos de Dios son parámetros buenos, que respetan la vida, respetan el honor, respetan, al prójimo, a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, debe estar acompañado de esa fe innata, ¿no? El hombre siempre desea creer en algo, ¿no? No le basta con creer en sí mismo. El que crea que es omnipotente, que realmente es el mal de este mundo, ¿no? El antropocentrismo que existe, que ya hablamos anteriormente, hace que el hombre crea en sí mismo dejando de lado a Dios. Y eso es lo que, termina condenándonos. En algún momento se va a revertir, ya está anunciada. Después cuando veamos no sé si nos va a alcanzar este programa, cuando hablemos de Santa Brígida, las revelaciones son sorprendentes, son hermosas, dice mucho respecto a lo que estamos hablando, incluso habla de las distintas regiones, porque estaba escuchando, está asequible a todo el mundo, ¿no? Si uno pone en YouTube revelaciones de Santa Brígida va a encontrar mucho. Y lectura de los libros, del libro de Santa Brígida, ahí hay un juicio que ella... no sé si lo ve o si lo comenta la Virgen María ella, donde se hacen a distintos representantes de las religiones. Muy, muy interesante para escucharlo, y qué opinión también que tiene Jesús o Dios de su pueblo elegido, ¿no? Que en definitiva terminó rechazándolo. Hay muchos judíos que en silencio son cristianos, que creen en Dios más que un profeta, porque para el judaísmo Jesús es un profeta más. Sin embargo, Jesús, y esa es la gran diferencia nuestra con las demás religiones, Jesús es Dios. El Mesías. Es Dios, claro, es el Mesías, es Dios, es Dios mismo. Como cabeza y como origen de la religión. Y ahí está la diferencia con las demás religiones. Los que fundan las otras religiones no son seres divinos. Mahoma no lo es, Buda tampoco lo es, son hombres que han tenido revelación. El mismo Lutero Martín Lutero era un tipo muy respetado en la iglesia, con buenas ideas. Yo creo que él algunas cosas quería reformar de buena manera, pero falló en la obediencia. Que en la iglesia el mismo Jesús siempre hizo mucho hincapié, porque él no obedeció al Papa León en ese momento, inclusive lo insultó, lo menospreció, o sea que él falló en la obediencia, y ahí es donde se empieza a armar todo el problema de desobediencias y de cartas y de venida, y bueno, se promulgó en contra de la confesión, de la Eucaristía y de otras cosas. También después habla en contra del pueblo judío, que esto también es muy criticado por ver si no fue un factor desencadenante en el Holocausto, pero bueno, esto es una historia muy larga que hay que estar muy en el tema. El tema es que él se promulgó
yo creo que su error fue la desobediencia. Nosotros tenemos santos en la iglesia, inclusive el Padre Pío, que en un momento se le impidió también dar la Eucaristía, sí. Y obedeció, y se reclutó y no dio misa, a pesar que era lo que a él más le gustaba hacer, hasta que después vino otro papa y lo sacó del castigo. O sea, nosotros debemos ser obedientes con la iglesia, nos guste o no nos guste el que está en el mando en este momento, o las cosas que se van impartiendo en el momento. A Sor Faustina también Jesús hizo mucho hincapié en la obediencia que ella tenía que tener su superiora. Le gustaba más nuestra Madre Teresa, cuando antes de empezar, fue un gran camino tuvo que hacer para abrir su primer casa de refugios, ya en estado de moribundo prácticamente, ¿no? En estado de desahucio. Así que bueno, hay muchos ejemplos de eso. Los dogmas fueron impuestos, no es tan fácil romper un dogma. La iglesia misma respeta sus primeros dogmas. Esto de que decíamos en la iglesia es una santa, católica y apostólica. Esto se decretó en el año 381, en el primer concilio que se hizo. 300 años, casi 400 años después del nacimiento de Cristo, sí. Entonces, no es tan fácil rebelarse como hizo Lutero y cambiar las cosas dentro de la iglesia, porque como escuché una vez, Dios no vino por segunda vuelta para cambiar sus reglas. Entonces es difícil cambiar lo que Dios impuso, tanto a través del Viejo Testamento, que seguimos respetando como los mandamientos, como la nueva noticia que da Jesús y la nueva alianza. Entonces tenemos que entender eso. También Lutero nos parte mucho en tema de fe, si la salvación se logra a través de la fe o las obras, y eso es algo muy discutido. Creo que, ya no sé si fue Benedicto, el Santo Padre Benedicto XVI, que logra juntar un poquito, lograr una cierta unión, en el sentido de que se hizo un ama de que, como para acercarnos o acercar a los protestantes hacia la Iglesia Católica, lograr esta ecumenicidad que se está buscando, al decir que las almas, las personas se salvan a través de la fe para las obras. Si me hicieron una frase que no deja que el catolicismo renuncie a lo que piensa siempre, sino que se completa de alguna manera con lo de Lutero y el catolicismo. Pero bueno, ya decimos, está en la Biblia, la fe sin obras es estéril, y las obras sin fe pierden, le falta su divinidad, su toque son dos divino. Cosas que tienen Vas que a hacer solidaridad y no caridad. Vos lo haces por amor por ahí a las personas, pero no por amor a Dios, que es algo fundamental, es el primer mandamiento. Exactamente. Bueno, vamos a un temita musical, después vamos al último bloque y después el Evangelio. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, volviendo nuevamente ya a este cuarto bloque, y como una síntesis de lo que nuestra imagen principal de qué iba a ser el programa, que era las distintas religiones. Existen muchas religiones, existen muchas de ellas basadas en Dios, Cristo como fundador, y existen otras que no lo son. La idea principal era, y creo que hemos hablado bastante, Adrián, de hacer más hincapié en lo que nosotros profesamos, en lo que nosotros estamos convencidos y amamos, que es nuestra vocación católica, nuestra vocación de seguidores de Dios en todos los mandamientos que nos da, independientemente de lo que puedan decir o sostener otras religiones u otras escisiones de lo que se llama cristianismo. El padre Loring, que yo lo he mencionado varias veces, Jorge Loring, es ¿cómo se llama? ¿Verbo divino? No, es jesuita, perdón, no me salía la palabra. Él es un convencido y habla mucho de que el
catolicismo es la única y la verdadera religión. Lo sostiene, basta mirar la naturaleza, basta mirar las obras de Jesús, basta mirar lo que establecieron los apóstoles, y nosotros somos la continuación de ellos, ¿eh? Nosotros nos seguimos basando en el vicario de Cristo, en el continuador dentro de lo que es el cristianismo, nos basamos en el vicario de Cristo, es el seguidor de Pedro, cosa que las demás ramas del cristianismo no lo hacen en general, ¿eh? Esa es una gran diferencia para nosotros. Yo comparto mucho con el padre Jorge Lorin, y bueno, voy a sostener, sin lastimar a los demás, que nuestra religión es la verdadera y única tabla de salvación. No busco ser ofensivo con los demás, vuelvo a repetir, pero nosotros tenemos una libertad que no la tienen los demás, y muchas religiones constriñen, esto lo digo a título personal, constriñen mucho a sus seguidores a ciertos dogmas que no los da la Iglesia Católica. Bueno, esa misma libertad que nos beneficia por tener la libre decisión de hacerlo, muchas veces nos perjudica por tomarla como libertinaje, que es lo que pasa en la mayoría de los católicos. Muchas veces somos demasiado liberales, entonces por ahí no cumplimos con lo que nos pide la Iglesia. Que ese también es otro capítulo aparte, es decir, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia para ser buen cristiano, claro. hay que cumplir los sacramentos, ¿no? Eso también sería un lindo tema para charlarlo. Sí, a ver, así como fui un poco duro con las demás religiones cristianas, también tengo que reconocer muchas cosas. Tienen un fervor, los seguidores, tienen un fervor muy grande y una pasión muy grande por Jesucristo, que también es digna de copiar, que nos falta un poquito a los católicos. Tengo que hacer ese reconocimiento. Yo más que nada veo por su iglesia, ellos son cumplidores, sí, están comprometidos desde chicos, no fallan, y cumplen con su religión dentro de su iglesia y fuera de su iglesia. Nosotros tenemos muy, muy común eso, que somos todos muy buenos adentro y en el día a día no demostramos que somos cristianos. Claro. Los seguidores en general de los protestantes, del protestantismo, el movimiento protestantismo, anglicanismo o el movimiento evangélico, como seguidores a rajatabla de las escrituras, solamente lo que están en las escrituras, ellos no aceptan las demás revelaciones, ni aceptan lo que nosotros llamamos la doctrina social de la Iglesia, si la interpretación de la Biblia junto con otros parámetros y otros dogmas, dentro de lo que ellos manejan lo hacen muy bien. Es decir, los adeptos, los seguidores, tienen mucho conocimiento, y eso es envidiable, porque el tener conocimiento de la Biblia nos induce mucho a renovar nuestra fe, y eso es lo que tenemos que insistir un poco, y a buscar, claro. Leía la otra vez, decía una monjita que estaba hablando muy lindo en un programa de YouTube que yo estaba mirando, que decía, en el fondo no se preocupen no se desesperen por encontrar el amor, basta buscarlo a Dios, buscar el amor de Dios para ya ser, o para ya tener el amor, o para ya ser amado por Dios. Muchas veces nuestra gente, nuestros católicos se desesperan, primero porque voy a marcar el error. Primero, porque no profundizamos en nuestra fe católica, y segundo, porque parece que no encontramos un resultado y no queremos buscar el resultado. El resultado lo vamos a encontrar de leer, de ir a las misas, de orar. Las oraciones hacen que crezca la fe, y después, una vez que se prendió la llamita de la fe y del amor en Cristo, pero verdaderamente después es una explosión, ya termina siendo un don, una gracia de Dios. Y eso es lo lindo que tienen estas religiones, que, hermanas nuestras, que lo tienen muy claro. Podemos tener diferencias, pero esto es lindo de resaltar, y sería lindo que nosotros los católicos seamos más, lo dije varias veces ya esto, Adrián, ¿no? Que tengamos más fe, que tengamos más amor, más acción de amor. Más caliente, más tibio, no tan frío, no tan tibio ni frío. Exactamente. Pero tenemos que, sale de nosotros, tenemos que buscarlo, tenemos que empujar por eso, buscar la fe que sola va a venir.
No sé si estamos Sí, ya no, y porque, cerrando el tiempo. Sí, porque nos queda el último bloquecito del Evangelio. Y bueno, siempre queda un temita para la semana que viene, algo en el tintero. Y bueno, nos queda tanto por hablar, Adrián, porque todos los días se presenta un desafío nuevo para los católicos, para los cristianos y para el mundo en general, que nos hace rever la fe, nos hace rever la espiritualidad. Estamos en un mundo difícil, Adrián, ¿no? Pero también estamos en un mundo donde el regreso a la espiritualidad, y sobre todo dentro del catolicismo, se está viendo de manera acelerada. Eso es muy lindo también. El Santo Padre Francisco ha renovado mucho la fe. Y eso es hermoso, ¿no? Está hablando duramente, está hablando en las últimas palabras que dijo, las últimas homilías, estaba hablando de que los ricos, digamos, tienen que dejar de ser tan ambiciosos y volcarse a los que no tienen. Eso es un mensaje muy lindo, muy fuerte, es un mensaje que lo dio Jesús en su momento, pero que hace mucho tiempo no se sentía más allá de las encíclicas, claro, lo que se supone viejas, claro, de Juan 23, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos la próxima semana, vamos al Evangelio del Día y hasta la próxima. Gracias, Sergio, como siempre. Bueno, Adriancito, gracias a toda la audiencia, gente que nos escucha, a la radio y a todos. A Dios que permite este programa. Nos vemos, Sergio. Nos vemos, Adrián. Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, vamos al Evangelio del Día. Es el Evangelio según San Marcos. Un día a la tarde dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejándose a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra de... Bueno, como vos hablabas hoy en el programa, nosotros muchas veces, como decía este sacerdote, hay que salir y ver afuera la naturaleza para darse cuenta que Dios existe y que Dios está, y muchas veces nos ahogamos en algún problema y no nos acordamos de eso, de que Jesús está justamente para resolverte estos problemas que parece que nos están ahogando. Y hay que tener fe nomás, no hay que ser tan incrédulo como hasta en algunas circunstancias los mismos apóstoles que lo veían a él hacer milagros, por ahí quedaban sin entender algunas cosas. Claro, fundamentalmente este Evangelio habla de la fe, ¿no es cierto? Y muy digamos, muy de tiempo también. Esa barca somos nosotros, los apóstoles somos nosotros, que viendo a Jesús no creyeron o no le tenían la suficiente fe. Así somos en general el mundo, ¿no? Somos así, tenemos las pruebas, los milagros, fíjate vos, cuanto más se lo niega a Dios, más muestra nos da de su existencia. Se cuestionó el arca de Noé, por lo que se me viene a la mente. Se encontró el arca, después de un tiempo desapareció. Se cuestionó la histórica batalla entre David y Goliat. Hace unos meses se desenterraron Israel en la parte de Palestina, es una parte que está, digamos, disputada en este momento entre Israel y el pueblo palestino. Se encontró la ciudad, teóricamente la ciudad que pertenecía a Goliat, la ciudad de Ern, creo que se llama. Mira. Que es una ciudad que impresionó mucho a los arqueólogos y por sus grandes dimensiones. Goliat se decía que era un gigante, es un hombre muy grande. Las puertas de entrada son... Se está empezando a hacer las primeras excavaciones. Y bueno, parece que cuanto más remamos contra la corriente, más Dios nos muestra y aún así flojeamos en nuestra fe. Hasta que nosotros no nos sepamos abandonar en Él, vamos a seguir sufriendo los problemas. No evitarlos, porque es imposible, pero sufriéndolos. Y es así. Y bueno, el camino siempre es seguirlo y seguirlo. Y con fe y paciencia.
Bueno, ahora sí nos vemos la semana que viene, Sergio. Hasta la semana.